Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla la pastora y misionera Marcela Castro y estamos celebrando el mes de la Biblia y por lo tanto estamos estudiando las traducciones. Y en este día vamos a revisar a dos hombres que hicieron buenas traducciones. Me refiero a Martín Lutero, quien tradujo la Biblia al alemán, y Casiodoro de Reina, que tradujo la Biblia al castellano. Ambos vivieron tiempos bien difíciles, pero tuvieron realidades sumamente distintas. Uno tuvo muchas facilidades para hacer todo su trabajo y el otro le costó hasta el final poder traducir y poder después publicar. Vamos a revisar las historias de estos dos importantes hombres. Martín Lutero fue un monje agustino. Él no quería ser inicialmente un monje, pero era una persona muy supersticiosa y en una situación muy puntual de su vida, en el cual casi le cae literalmente un rayo sobre su cabeza, él decide hacerse monje como gratitud de que no murió por un rayo. Entonces él llega a los agustinos y se hace monje. Y su carácter de ser una persona supersticiosa se pregnó en toda su vida en ese monasterio, porque él hacía un montón de penitencias y llevaba una vida, la verdad, bastante lastimosa, por así decirlo. Primero porque era una persona muy religiosa, muy supersticiosa, y además era una persona que no conocía las escrituras. Hasta que llegó el momento en el cual sus propios jefes dentro de la iglesia vieron dos cosas en él. Primero, que era muy inteligente, y segundo, que tenía que hacer más cosas con su vida. Y por lo tanto lo invitaron a enseñar en la Universidad de Wittenberg. Ya, entonces ahí él se tuvo que preparar para poder enseñar y comenzó a leer las escrituras. En ese tiempo las escrituras estaban en latín. Recordemos que dejamos a Jerónimo traduciendo en latín. Pasaron 1000 años y siguió la misma Biblia en latín. A pesar de que los idiomas que se hablaban eran distintos, ellos hablaban alemán, ya estaba el castellano, pero la Iglesia Católica, muy rígida en toda su estructura, mantuvo la Biblia en latín, no solamente para poder estudiarla, sino también dentro del culto. Todo, que en este caso es la misa de ellos, y todo se hacía en latín. Martín Lutero no solamente estudió la Vulgata, la Biblia en latín, sino que también la estudió en sus lenguas originales, el hebreo, el arameo y el griego. Y esto lo prepararía para el trabajo que después él tenía que hacer. Y ese trabajo era la traducción de las escrituras al alemán. Entonces, cuando Martín Lutero se metió en esto de estudiar las escrituras, comenzó a darse cuenta que habían cosas que no le cuadraban. Y fue así como él llegó a la conclusión de que muchos puntos que decía la Iglesia Católica que eran válidos, por ejemplo, con respecto a la salvación, con respecto a las obras, no cuadraban con las escrituras. Él llegó a decir de que el justo por su fe vivirá. Entonces, bajo ese principio y los estudios que él llevaba y las predicaciones que él hacía, él clavó un día 31 de octubre de 1517 las 95 tesis o 95 propuestas, en el cual él objetaba grandes principios de la Iglesia Católica. Él inicialmente no quería comenzar una reforma, una separación, nada. Él estaba protestando con el sistema imperante que era el catolicismo. No estaba de acuerdo, por lo tanto quería dar su opinión. Pero este asunto se le salió de las manos y estos escritos que él hizo, las 95 tesis, él las escribió en latín, ni siquiera fueron en alemán, pero las encontraron tan buenas que las tomaron, las tradujeron a los distintos idiomas, y como ya estaba la imprenta, eso facilitó que las pudieran imprimir y distribuir por toda Europa, y así comenzó la reforma. Él no lo quiso. Él no quiso hacer todo el tremendo descalabro en la Iglesia Católica que generó, pero tampoco se arrepintió. Una vez que comenzó esto, él no se podía retractar, porque él decía: yo conozco las escrituras y yo sé que esto es lo correcto. Y si yo voy en contra de mi conciencia, entonces voy a estar mal. Bueno, finalmente el Papa de turno lo condenó por herejía, y mientras él escapaba hacia su ciudad donde él estaba, en Wittenberg,
fue capturado por un personaje que se llamaba el rey o el príncipe Felipe el Sabio. Él lo raptó sin que Lutero lo supiera y lo apartó en un castillo por 2 años. Lutero le llama a este tiempo su Patmos, el desierto, pero precisamente lo rescató porque sabían que lo iban a matar, lo iban a quemar en una hoguera, porque eso era lo que se le hacía a los herejes en ese tiempo. Y muchos alemanes pensaban que Lutero tenía la razón porque ellos también estaban cansados del catolicismo. Entonces lo favorecieron y contrario a lo que pudo haber creído Lutero, él salvó su vida y estuvo 2 años encerrado para que se calmaran las aguas. En ese tiempo él estuvo así 2 años, imagínense, como nuestra pandemia. Él lo que hizo fue traducir las escrituras desde los textos originales. En este caso, en 2 años él tradujo desde el griego todo el Nuevo Testamento al alemán. Y así comenzó la tradición de que los reformadores tradujeran las escrituras a sus idiomas, que era algo totalmente condenable desde la Iglesia Católica, porque ellos decían de que la lengua sacra, santa, eran las lenguas originales, en este caso el hebreo, el griego y el latín también. ¿Qué hacía el latín? Bueno, era la lengua del Imperio Romano, pero ellos también la sacro santificaban y era la lengua que imperaba y por lo tanto era así algo así como la lengua de Dios, ¿ya? Entonces ya estaba la imprenta, por lo tanto el Nuevo Testamento de Lutero comenzó a imprimirse y fue muy bien recibido, pese a que la gente no sabía ni leer. La gente culta era el clero, era la gente religiosa y mucha gente que quería llegar a ser alguien en la vida se metía a estudiar y a ser un monje, ser un sacerdote. Era muy difícil poder tener otras profesiones, por así decirlo. Pero mucha gente se esforzó también por poder entender las escrituras y poder leerlas. Y eso estaba en el corazón de la Reforma. El corazón de la Reforma es la sola escritura. Y la sola escritura es que el libre acceso de las escrituras para ser interpretadas por cualquier persona sin necesidad del clero, sin necesidad de un sacerdote. ¿Y qué es lo que nosotros defendemos? Lutero tradujo en 2 años el Nuevo Testamento. Él ya estaba totalmente familiarizado con las lenguas bíblicas porque las había estudiado mientras era profesor universitario. Después, él siguió publicando otros libros y opinando con respecto a las escrituras, ya un poco asentada la idea de que él era un reformador. Contrario al sistema católico, muchos reformadores se casaron, tuvieron hijos y él tuvo una familia, también con una ex monja que salió también del sistema católico. Con los años él pudo también traducir el Antiguo Testamento, pero ya no solo. El trabajo del Antiguo Testamento lo hizo con un equipo de 7 otras personas que colaboraron y finalmente el año 1534 pudieron traducir todo el Antiguo Testamento y por lo tanto ya tenían toda la Biblia al alemán. Lutero cuenta la historia que él salía a los mercados a escuchar cómo hablaba la gente para poder traducir la Biblia en un lenguaje que se pudiera entender, que tuviera esas frases, eso propio del idioma de ellos, el alemán, y que pudiera ser entendible sin dejar de escribir en una lengua también culta. Entonces ha sido catalogada la traducción de las escrituras al alemán como una de las mejores de su tiempo. Totalmente al contraste con esto, en el cual Lutero prácticamente como que lo llevaron para que todo fuera un éxito, tenemos la historia de la traducción de la Biblia al castellano por nuestro querido Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un monje no agustino como Lutero, sino Jerónimo, de España, y él cuando entró al monasterio pudo conocer las escrituras y también pudo conocer los escritos de la Reforma.
Entonces él prontamente se dio cuenta, junto con Cipriano de Valera, junto con Juan Pérez de Pineda, que las escrituras eran importantes tenerlas en el idioma y que la causa de la reforma era totalmente válida. Comenzó la Inquisición. No tuvieron tanta benevolencia como la tuvo Lutero y ellos tuvieron que salir arrancando. Literalmente se fueron a Suiza, a Ginebra, donde estaba, ¿quién? Ahí estaba precisamente Juan Calvino, el mismo Calvino. Él estaba allá recibiendo a todos los que huían de las inquisiciones de sus respectivos países, porque ellos abrazaban la causa de la reforma. Cuando estuvo Casiodoro de Reina con Calvino, la verdad es que no le gustó. Y yo pensaba en eso y decía, ¿será parte de nuestra naturaleza española, de nuestros ancestros, que seamos tan buenos para dividirnos y para pelear? No sé, pero no le gustó lo que hacía Calvino y se terminó yendo. No peleó sí con Calvino ni nada, pero la posición de Calvino en ese tiempo era muy estricta, muy rígida y Casiodoro de Reina no estaba de acuerdo con esa actitud de ser tan rígido, porque decía, esto es como una nueva Roma. O sea, nosotros venimos huyendo de una iglesia muy rígida, la católica, pero nos estamos metiendo en algo muy parecido. Finalmente, Casiodoro de Reina se va, pasa por Alemania, pasa por Bélgica y finalmente se va a Inglaterra ya casado. Y en Inglaterra la nueva reina Isabel I estaba recibiendo a todos aquellos que estaban huyendo de la Inquisición. Le dejó pastorear una iglesia de refugiados españoles y estando ahí en esa congregación pudo comenzar a traducir las escrituras y comenzó a traducir las escrituras al castellano. Tenemos que recordar que ya había un Nuevo Testamento al castellano, escrito por un hombre llamado Juan Pérez de Pineda. Él había escrito y era un Nuevo Testamento bien bueno, pero el Antiguo Testamento que circulaba no venía de la traducción de las lenguas originales. Juan Pérez de Pineda sí tradujo desde el griego al castellano, pero la traducción que había del Antiguo Testamento no era desde el hebreo, sino era del latín. Y ellos entendieron muy bien que no era muy pertinente traducir desde el latín, sino que lo mejor era traducir desde las lenguas originales. Y fue así como él comenzó a traducir el Antiguo Testamento desde el hebreo y el arameo. Se demoró 6 años en eso. Finalmente pudo terminarlo, no sin antes salir arrancando de Inglaterra porque lo acusaron. Entonces la vida de Casiodoro de Reina fue de huir de país en país, desgraciadamente. Duró 2 años en Inglaterra porque uno de sus colaboradores, que también era calvinista, se molestó con él y lo acusó de herejía y no solamente de eso, lo acusó de inmoralidad sexual. Tuvo que salir arrancando, se volvió a Bélgica, estuvo ahí, también pasó por Alemania y después de deambular por varios países se pudo finalmente asentar en Basilea, donde terminó el Antiguo Testamento. Terminó el Antiguo Testamento en 1567, junto con la revisión del Nuevo Testamento como base, la traducción de Juan Pérez de Pineda, pudo publicar y sentirse por fin que tenía la traducción de las escrituras al castellano. Entonces, una vez que ya tenía las escrituras al castellano, buscó una editorial donde poder imprimirla. Y fue así como contrató una editorial, pero estamos hablando de las dificultades de Casiodoro de Reina. El editor de esa editorial se murió, tal cual se murió. Y perdió todo el dinero que había juntado para imprimir y que no solamente era de él, que él lo había recolectado, sino de muchos otros personas que donaron el dinero. Incluso muchos que donaron querían la Biblia porque les gustaba mucho la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Entonces comenzó a ser perseguido y demandado por los que querían su dinero de la primera impresión y que nunca pudo llevar a cabo. Finalmente lo ayudaron y pudo en el año 1569 buscar un editor
que le gustó porque en el sello de su editorial era un oso que estaba buscando miel. Le gustó tanto ese sello de la editorial que quiso ponerlo como portada de su nueva traducción de las Escrituras, la Biblia. Y es por eso que en la primera edición aparece un oso. Este oso que ustedes están viendo, que es el oso de esta primera edición y que da la idea de un animal que está buscando la miel. Y eso se ha interpretado de muchas formas muy bonitas también. Y es así como nace la primera traducción de las Escrituras completas. Anteriormente, como les decía, había una edición del Nuevo Testamento, circulaban algunos salmos ya traducidos desde el Antiguo Testamento y algunas traducciones, pero que venían del latín. Finalmente, lo que hizo Casiodoro de Reina fue poner orden a eso y quedarse solamente con el material que estaba traducido desde las lenguas originales hacia el castellano, que era el pensamiento de los reformistas, traducir las escrituras ya no desde el latín, sino desde las lenguas originales. Se imprimieron 2.600 ejemplares y después de algunos años, en 1602, Cipriano de Valera, su amigo que había huido junto con él, imprimió o revisó las escrituras e hizo una nueva impresión, revisando principalmente problemas lingüísticos que tenía en su escritura. Yo siempre digo que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia sobre un caballo, huyendo, porque la verdad es que nunca tuvo estabilidad, hasta los últimos días de su vida no tuvo estabilidad. Lo siguieron persiguiendo, la Inquisición española era muy grande, muy fuerte, no lo dejaban tranquilo donde estuviera, terminó recluido yéndose a Alemania, que era la ciudad de su esposa, en Frankfurt, y finalmente ahí terminó pastoreando una iglesia luterana, pero duró poco tiempo porque en 8 meses después murió. El legado que deja Casiodoro de Reina con la primera traducción es tremendo. Primero, por la perseverancia. Podría él haber dejado su proyecto debido a tantas dificultades que tuvo. Incluso lo acusaron de inmoralidad sexual, qué tremendo. Después, él pudo comprobar que era inocente. Pero ustedes saben lo que daña ese tipo de acusaciones en el prestigio de las personas. Sus enemigos llegaron a ese nivel de mentir sobre él. ¿Para qué? Para callar el trabajo tremendo que estaba haciendo, traducir las escrituras. Finalmente, después de todo ese esfuerzo de él, la revisión de Cipriano de Valera, por 200 años la Biblia no fue leída, no fue impresa nuevamente. Pero allá por el año, a la mitad del siglo XIX, allá por el año 1865, hubo un auge nuevamente de las iglesias protestantes en España y también en Latinoamérica, y eso hizo un nuevo reavivar de las escrituras. Volvieron a salir las escrituras y comenzó a revisarse el trabajo de, esta vez ya no de Casiodoro de Reina o de Cipriano de Valera, sino que ahora se le llamó Reina Valera, por estos dos hombres que tanto lucharon por poner las escrituras en castellano. Así se hizo la revisión de 1865. Después hubo otra revisión, la de 1909, y la más conocida en 1960. ¿Qué es lo que se revisaron en estas ediciones? Principalmente el lenguaje, porque las lenguas cambian y por lo tanto, como sonaba el castellano anteriormente, ya no es igual. De hecho, aquí les voy a mostrar una imagen de cómo era el lenguaje de la Biblia del oso. Era otra ortografía y sonaba de otra forma las palabras. Eso tiene que ser revisado para que el lenguaje sea actualizado. Y quiero también mencionar a otro personaje que es muy importante en toda esta historia. Se llama Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue un religioso también que vivió en Europa y que vio la necesidad de tener impreso el Nuevo Testamento en griego. Nadie quería meterse con el griego en ese tiempo porque era muy difícil de imprimir por la ortografía, por los acentos y un montón de cositas, detallitos que tiene el griego impreso para escribirlo. Entonces nadie quería hacerlo. Él lo que hizo fue compilar los textos en griego que habían ahí, que pudo tener acceso, y sacó un ejemplar que se le llamó el texto recibido.
El texto recibido fue muy importante porque se comenzó a imprimir en griego el Nuevo Testamento, y ese texto recibido, o textus receptus como se le llama en latín, fue el texto que obtuvo Lutero para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y fue el mismo Textus Receptus el que usó Casiodoro de Reina para traducir y revisar la traducción de Juan Pérez de Pineda y dejarlo lo mejor posible para poder después imprimirlo en el castellano. Con respecto al Antiguo Testamento, el texto que circulaba impreso era el texto masorético del Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. Esos fueron los textos bases que usaron estos reformadores para poner las escrituras en nuestro idioma. ¿Qué le pareció, hermano? Qué tremendo. Espero que todas estas revisiones, todas estas historias nos puedan llevar a una buena reflexión con respecto a nuestras escrituras, a valorar nuestra Biblia y a valorar el trabajo también de las traducciones que se hacen cada cierto tiempo, las traducciones al castellano y las nuevas traducciones también a los otros idiomas. Nos estamos viendo la próxima semana para seguir revisando sobre traducciones de la Biblia. Dios les bendiga.